En el caso de México hemos estado utilizando la norma ACTM para el dato de la compresión, en donde nos dice que para un tipo de este material como con una resistencia de 26 kilogramos por centímetro cuadrado, ya es aceptable su resistencia, ¿va? Entonces hemos obtenido resistencias mayores a estas, hemos estado obteniendo resistencias de 40, de 50 kilogramos por centímetro cuadrado en ladrillo, en bloques de tierra comprimido estabilizados en local. En cuanto a la resistencia al impacto del agua, hay una prueba que también se utiliza, que es aplicar un chorro de agua a una distancia aproximada de 50 centímetros durante un tiempo determinado. Se hacen mediciones a 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Y no se debe tener una perforación más profunda de 6 centímetros de diámetro y 5 milímetros de profundidad. En el caso de los bloques estabilizados con arcilla, con cal, hemos tenido penetraciones y perforaciones de menor dimensión que las que se mencionan aquí. En cuanto a la resistencia a la humedad, estamos hablando de la absorción que puede tener el material al sumergirlo en agua durante un tiempo determinado, específicamente 3 semanas, y cuando se saca se verifica la absorción por la diferencia de peso, se pesa seco, se mete en agua durante 3 semanas, se saca, se vuelve a pesar, y la absorción de agua no debe ser mayor al 20%. En este caso hemos obtenido absorciones entre el 5 y el 10%, muy por debajo de las que nos podrían indicar las normas. La resistencia al intemperismo, esto lo hemos estado haciendo en base a experimentaciones, siguiendo las simulaciones que han hecho en otros países. Caso específico, el Instituto de Investigación de la Arquitectura de Tierra de Navapalos, en España, en donde ellos hicieron el experimento con unos tapiales, que son hacer unos círculos en donde se orientan los muros en todos los puntos cardinales, y se dejan ahí un tiempo para ver cuál es el efecto que tiene el intemperismo, cómo los afecta. No se recubren, obviamente, y se van monitoreando semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y se van registrando los datos de daño que va sufriendo el material. Entonces, en este caso, nosotros hemos detectado que los bloques estabilizados con este tipo de cementante no han tenido deterioros importantes en el lapso de 2 años. Tenemos con algunas experimentaciones, y que no les han aparecido hongos, que no han sufrido grietas, que no han tenido aplastamientos por precisamente humedades, sobre todo en zonas bajas, que no les ha crecido la vegetación, que a veces el hecho de que estén ahí a la intemperie, las plantas pueden empezar a actuar sobre estos muros, y este tipo de cuestiones nos permite a nosotros saber que no tenemos problemas de ese tipo. Otra de los elementos de estabilización es el cemento. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el uso del cemento, debido a que, el cemento pues definitivamente no es un material ecológico. La gran problemática que tiene el cemento es la cantidad de dióxido de carbono que arroja a la atmósfera en su producción. 1 tonelada de cemento equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que se está arrojando a la atmósfera. Aparte de, obviamente, la destrucción de cerros y bosques, cuando se detectan en diferentes zonas los materiales adecuados para producir este material. Sin embargo, pues definitivamente que el cemento es una alternativa muy buena de estabilización, buscando tratar de que sea en proporciones o en porcentajes bajos el uso del cemento. Estamos hablando ya de porcentajes altos, 8 o 10% de cementante,
porque aparte no es económico el cemento en costos, y aparte, como les decía, no es un material que sea del todo, o sea, de nada ecológico. Entonces, el uso del cementante, de este tipo de cementante, pues tendría que ser con mucho tacto y precaución para poder establecer que el material que estamos produciendo es un material sustentable. Pero definitivamente que la reacción química que tiene el cemento con las arcillas nos permite que este tipo de material dé buenas reacciones físico-químicas que nos hacen que se formen esqueletos inertes, quiere decir que no reaccionan con el agua, y ligazones químicas con la tierra o las arcillas, que nos dan una mejor consolidación y una mejor adherencia entre las moléculas del suelo así estabilizado. Y esto, por lo tanto, nos da como resultado un material que puede alcanzar resistencias a la compresión, resistencias a la humedad muy altas, definitivamente. Aquí los resultados que hemos obtenido a veces es, sobre todo cuando se utiliza la mayor cantidad de cemento, es hasta resistencias a la compresión de 172 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya estamos hablando de un material de mampostería que se asemeja a un concreto, que no es necesario llegar a esas dimensiones o esas resistencias, porque no es el caso para las cuestiones de mampostería, básicamente. Pero bueno, en el caso del componente cementante, habría que hablar que el cemento se compone, así como hablamos de la cal, se compone de óxido de calcio entre un 60 y un 70% del volumen del cemento, dióxido de calcio, que incluye un 5% de sílice libre, ¿sí? Y que más o menos tiene una proporción entre el 19 y el 24%, trióxido de aluminio, que tiene más o menos entre un 4 y un 7%, el óxido férrico, que es entre un 2 y un 6%, y el óxido de magnesio, que es menor al 5%. Esto nos da a nosotros la composición química del cemento para entender cómo puede trabajar con las arcillas. Debemos también decir que las arcillas, a diferencia de los suelos gruesos, denominados gruesos, son materiales, suelos que trabajan por electricidad, o sea, los polos positivos son atraídos por los polos negativos y se van adhiriendo. Entonces, el cemento, al entrar en la mezcla de este tipo de suelos, tiene reacciones químicas que modifica las ligas que tienen las moléculas de arcilla, haciéndolas más fuertes y evitando que la agua las separe fácilmente. Otro de los estabilizantes que hemos estado probando como materiales alternativos o sustancias alternativas son las sabias vegetales. Caso específico, el mucílago de nopal. Quiero decirles que, por ejemplo, este es un trabajo que ha desarrollado la doctora Aranda, y de hecho acaba de presentar su examen doctoral con gran éxito, en donde ella hace un estudio muy profundo y muy científico de qué es lo que sucede con el mucílago de nopal, con las arcillas que forman parte del material con el cual se construyen o se fabrican los bloques de tierra comprimida. Les decía que mucho de esto es de origen tradicional, empírico, porque la gente no sabe decir por qué le pone mucílago de nopal, mas sin embargo sabe que al ponerle esta sustancia, el material tiene cualidades diferentes a los materiales simples, sin ponerle este tipo de sustancias. Pero no saben por qué, cuál es la reacción. Eso fue una de las motivaciones que nos hizo, en el caso de la doctora, que también es parte del cuerpo académico, hiciera este estudio para que ella buscara
cuál ha sido o qué era cómo funcionaba el mucílago y en qué cantidad debe ponerse, porque, bueno, la gente habla de proporciones así como que tantito, mucho, más o menos, y nosotros teníamos que buscar científicamente decir cuánto se debe de poner. En principio no se puede utilizar cualquier nopal. Descubrimos que el nopal verdura, el nopal comestible, no es el mejor nopal que produce la cantidad suficiente de mucílago. Por lo cual descubrimos que ella descubrió que el nopal que mejor se comporta en ese aspecto es el nopal forrajero, ¿sí? Que es el que se utiliza en los ranchos en épocas de sequía para darle a los animales y no se deshidraten. Este nopal, que de hecho no se consume, es nada más, les digo, la gente de campo lo utiliza para poderle dar de comer a sus animales, es el que tiene mejores resultados en cuanto a la viscosidad y en cuanto a la cantidad de producción de mucílago se refiere. En este caso, se hicieron varias pruebas, la doctora hizo varias pruebas, empezando con bajas proporciones de mucílago en el agua de mezclado de los bloques de tierra comprimido. Detectamos que no tenían buena resultados y buscamos concentraciones más altas, que fueron desde el 10 hasta el 50% de la concentración del mucílago en el agua de mezclado. Y aquí ella descubrió que la mejor proporción es la del 40%. 40% de mucílago diluido en agua, para poder mezclar en los bloques de tierra comprimida, y fue la sustancia o la proporción más adecuada que nos dio muy buenos resultados, incrementos en la resistencia a la compresión simple, reducción en la absorción del agua, buenos resultados en cuanto a la durabilidad del material en una prueba que se marcan las normas colombianas, que es una prueba de abrasión que se hace con un cepillo cargado con 3 kilos de peso, y se le deben de dar unas pasadas, y el surco que se debe generar no debe tener una profundidad determinada, ¿no? Entonces tuvimos buenos resultados en eso. También se tuvieron buenos resultados en la prueba de compresión húmeda. Quiere decir que, por ejemplo, queríamos comprobar que, por ejemplo, si el material estuviera expuesto a humedad, no perdiera importantemente su resistencia a la compresión, de tal manera que se fuera a aplastar por el hecho de reblandecimiento. Entonces, bueno, se hicieron estas pruebas también, y también fueron muy buenos resultados los que tuvo la doctora en este trabajo. Aquí no sé si alcance a ver la gráfica, pero aquí están los resultados que nosotros obtuvimos en la prueba de compresión simple en estado seco, ¿sí? En donde se puede ver que la población con el 40% es la que dio el mayor porcentaje de resistencia a la compresión simple con respecto a las otras, por lo cual y nosotros determinamos que esta población era la idónea, porque aparte de que en otras pruebas también dio por arriba